vamos a tocar el tema que tiene que ver con la energía que está involucrada en las reacciones químicas. O sea, cada reacción química es un cambio en la materia, como vimos, se rompen enlaces, se forman enlaces nuevos y eso trae aparejado energía. En esta parte de la materia nosotros vamos a focalizarnos en lo que tiene que ver con el calor asociado a una reacción química. Por eso hablamos de termoquímica, relacionado la parte de termo con el calor y química por la reacción química. También vamos a ver magnitudes termodinámicas, además del calor y el trabajo. Vamos a hablar de las funciones de estado, brevemente de lo que tiene que ver con la energía interna, y vamos a hacer más hincapié en la entalpía, que es otra función, otro parámetro termodinámico, y la entropía. Vamos a hacer algún ejemplo con reacciones químicas y cálculos para guiarlos un poco en lo que tiene que ver con la guía 6. Prestemos atención a esta reacción química que está tomada en uno de los ejemplos del libro que usamos como guía. Vamos a ver qué sabemos nosotros de esta reacción química. Aquí identificamos un alcano. Ya sabemos que es un alcano porque está conformado por carbono e hidrógeno. Y de ellos es el butano, con 4 átomos de carbono. Recordemos que el butano es gaseoso, y si no, aquí en la reacción química ya tenemos el estado de oxidación. Este alcano reacciona con el oxígeno gaseoso también, así que esto es una reacción de combustión. Y por supuesto que los productos ya los conocemos, dióxido de carbono y agua. La característica particular de esta reacción es que el agua no se encuentra en estado líquido, o sea, no es la que encontramos en condiciones estándar de presión y temperatura, sino que se encuentra gaseoso. Bueno, esta reacción química. Veamos todas las magnitudes termodinámicas que podemos conocer, que podemos determinar, aunque sea en una primera instancia en forma cualitativa. Bueno, sí o sí acá hay un cambio energético. Ya conocemos una de las magnitudes termodinámicas, que es la variación de la energía interna. Así que esta reacción es un cambio en la materia, por lo tanto, sí o sí se acompaña de un cambio una variación de la energía interna, que nosotros le llamamos delta E. En algunos otros textos ustedes van a encontrarla como delta U. Bueno, ahí conocemos una primera de las magnitudes termodinámicas, que en este capítulo la nombramos, pero no hacemos cálculos específicos sobre ella. Otro tipo de energía que está involucrada aquí es la entalpía. Acá hay un cambio entálpico. Toda reacción tiene un delta H, un cambio de entalpía, que va a ser la entalpía final menos la entalpía inicial. Ese tipo de energía está relacionado con el calor que libera, en este caso es una reacción exotérmica, para esta reacción es el calor que se libera cuando ocurre la reacción a presión constante. Esa es la definición de entalpía, pero entendámoslo como que es un calor asociado a una reacción química si la misma ocurre a presión constante. En este caso nosotros ya sabemos que la entalpía va a ser negativa porque es exotérmica. ¿Qué otra propiedad termodinámica conocemos? El calor y el trabajo. El calor y el trabajo no son funciones de estado, pero siempre están asociados con una reacción química. ¿Qué pasa con el calor en esta reacción? Ya dijimos que es exotérmica, así que el calor va a tener un signo negativo, nosotros le damos el nombre Q, va a ser negativo, y además sabemos que si la presión es constante, ese calor va a ser igual a la entalpía. Insisto, presión constante, calor, Q minúscula, igual a entalpía, delta H. Así que si nosotros podemos calcular el calor, vamos a conocer la entalpía, o si conocemos la entalpía, conocemos el calor asociado. Pensemos un poco en otra característica de una reacción química, el trabajo. ¿Existe un trabajo relacionado con esta reacción química? Bueno, pensemos un poco. Aquí tenemos, en los reactivos, tenemos 2 más 13 moles de gases. O sea, tenemos 15 moles de gases. Entre los dos, no distingo uno de otro, tengo 15 moles de gases. En el lado de la reacción que corresponde a los productos tengo 18 moles de gases. Miren cómo sumo, todos. No discierno entre el dióxido de carbono y el agua. Entonces, cuando quiero hablar de trabajo de una reacción química,
solamente tengo en cuenta cuántos moles de gases tengo de un lado y del otro, no de qué tipo son. Y si hubiese habido un líquido o un gas, no lo tengo en cuenta. Solo cuento los moles de gases, 15 y 18. Quiere decir que cuando procede esta reacción, cuando ocurre, se forman más moles de gases que los que había en los reactivos. O sea que esto ocurre con un incremento en el número de moles de gases que en general nosotros le llamamos delta N. El delta N es positivo, aumenta. Por lo tanto, sí o sí, acá hay trabajo involucrado. Como hay cambio en el número de moles, hay trabajo involucrado. Y ese trabajo va a ser proporcional al número de moles que se forman, y en este caso decimos que el sistema, que es la reacción química, produce trabajo, hay trabajo de expansión, porque se aumenta el número de moles, se expande. Ese trabajo que se forma, que se crea relacionado con los moles de gases de más que aparecen en exceso cuando están los productos, ese trabajo lo consideramos negativo porque el sistema lo pierde. Pensamos que el sistema lo realiza al expanderse. Es una convención, así que esto tiene trabajo negativo y tiene también un calor que va a ser negativo porque la reacción es exotérmica. Entonces, volviendo a esta reacción, ¿de qué hablamos, qué explicamos en forma cualitativa, sin hacer cálculos, sin dar valores? Bueno, ya sabemos que hay una variación en la energía interna, porque es una reacción química. Hay una variación en la entalpía, un delta H, que ya sabemos que va a ser negativo. Sabemos que hay un calor asociado y que ese calor va a ser negativo y muy importante, coincide con el valor de la entalpía si la reacción se realiza a presión constante. Y también conocemos que existió un trabajo, que se formó un trabajo, que la reacción está acompañada con un trabajo que aparece y que también tiene un signo negativo. Bueno, todas son descripciones cualitativas. ¿Qué pasa cuando queremos hacer un cálculo, cuando queremos determinar el valor del calor, del trabajo, de la variación de la energía interna y de la entalpía? Para lo que nos toca en este capítulo, en el que vamos a hablar de termoquímica, como hablamos de el nombre termoquímica viene de calor, nosotros nos vamos a interesar solamente en cálculos de entalpía y de calores. Sabemos que hay trabajo y que es negativo, sabemos que hay un cambio en la energía interna y como vamos a ver luego también hay cambios en otras magnitudes termodinámicas como es la entropía. Pero para los cálculos nosotros vamos a centrarnos en la entalpía y en el calor. ¿Cómo hacemos los cálculos? Bueno, por un lado ustedes pueden consultar las tablas de magnitudes termodinámicas que nosotros tenemos en la cátedra o pueden buscar en cualquier libro, en cualquier sitio de internet, buscar tablas termodinámicas y por favor encuentren lo que tiene que ver con entalpía de formación. Ahí la entalpía de formación va a aparecer para los compuestos y ustedes pueden calcular la entalpía de esta reacción que estoy tomando como ejemplo haciendo 10 veces la entalpía de formación del agua, que la pueden encontrar, gaseosa, atención, porque está en este estado de agregación, más 8 veces la entalpía de formación del dióxido de carbono. Sumando las dos, ya tenemos la entalpía de los productos. A ese valor le tenemos que restar la entalpía de formación de los reactivos. Entonces vamos a la tabla y buscamos la entalpía de formación del butano, que es un gas, la multiplicamos por 2 y ya tenemos la de uno de los reactivos. Y atención, podemos buscar la del oxígeno, nos va a dar 0, pero ya tenemos que saber que cualquier elemento en su estado estándar tiene una entalpía que tiene un valor de 0. El oxígeno es un elemento, en su forma estándar así se encuentra el elemento oxígeno como oxígeno 2 y gaseoso, así que aquí le corresponde un valor 0. Entonces, cuando tenemos la entalpía de los reactivos, que va a ser 2 veces la entalpía de formación del butano más 0, todo esto es el valor, el valor que habíamos obtenido de los productos, le restamos el de los reactivos y así obtenemos la entalpía de esta reacción, que le podríamos llamar entalpía de combustión. Esa entalpía, como la calculamos nosotros, se refiere
a la combustión de 2 moles de butano. Atención, es entalpía por 2 moles de butano. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es la entalpía asociada a 1 mol de butano, la combustión de 1 mol de butano, o podríamos decir la entalpía de combustión por mol, tengo al resultado que obtuve, lo tengo que dividir por 2. Recordemos que la magnitud termodinámica entalpía es intensiva. Desarrollemos juntos este ejemplo que está en el libro. Miren la reacción. Es la combustión, acá tengo el oxígeno, de otro alcano. Este alcano es el benceno. El benceno es un líquido, un solvente orgánico que se emplea en síntesis orgánica. Este hidrocarburo se combustiona, dando, como ya sabemos, dióxido de carbono y agua líquida. Esta reacción se está llevando a cabo en condiciones estándar y a presión constante. Insisto, como ya le dije muchas veces, presión constante quiere decir que esta combustión la hago en un recipiente abierto. Coloco el líquido, le doy una chispa y comienza a reaccionar con el oxígeno. Esta combustión va a ser exotérmica, así que yo ya sé que delta H va a ser negativo antes de calcularlo. Y también sé que la entalpía va a ser igual al calor, porque la presión es constante. Miren cómo lo calcula el libro. Hace una sumatoria de entalpías de formación. Y esto es el delta H, R se refiere a la reacción, y el supracero, muy importante, se refiere a condiciones estándar. Entonces lo que hace, como explicamos anteriormente, aquí lo hace numéricamente, va a calcular la entalpía de los 6 moles de dióxido de carbono y los 3 del agua líquida. Fíjense cómo hace. Multiplica por 6 la entalpía de formación del dióxido de carbono. Y le suma 3 veces la entalpía de formación del agua líquida, que está aquí. Y a todo este término, los productos, le resta la entalpía de formación del benceno más la entalpía de formación del oxígeno, que ya sabemos que es 0. Entonces, poniendo los valores, ¿de dónde los saca? De una tabla de entalpías de formación termodinámica estándar. Hace los cálculos y el valor de la entalpía es negativo, menos 3.267 kilojoule. ¿Cuál es la interpretación de esto? Cuando quemo 1 mol de metano, cuando lo combustiono para dar dióxido de carbono y agua líquida, libero esta cantidad de calor, 3.267 kilojoule. También estoy diciendo que la entalpía asociada a esta reacción, la entalpía estándar, es menos 3.267 kilojoule por cada mol de benceno que se combustione. Y el ejercicio no lo pide, pero vamos a pensar qué pasa con el trabajo, que yo lo nombré al principio, no lo vamos a calcular. Pero ¿existe un trabajo involucrado en esta reacción? Veamos lo que sucede. Como les dije, el trabajo se asocia siempre con moles de gas. Veamos acá cuáles son los moles de gas. Aquí ahí están unos, acá hay otro. Así que tengo 6 moles de dióxido de carbono y 15 medios, o sea, 15 dividido 2, 7,5 moles de oxígeno. Pero pensemos en gas. Quiere decir que acá tengo 7 moles y medio de un gas y termina la reacción con 6 moles de gas. No considero los líquidos, solo los gases. Y no digo de qué son, solo digo que acá hay 7,5 y acá 6. Así que esta reacción, cuando evoluciona, cuando se cumple, provoca un decrecimiento, una disminución. No, hay menos moles de gases. Por lo tanto, no hay trabajo de expansión. Al contrario, hay un trabajo de contracción. No se expande. Pasa lo contrario, se contrae. Y ese va a ser un trabajo también. Lo que sucede que, a diferencia del trabajo de expansión, este va a ser positivo. Se dice que es positivo porque tenemos esta frase que dice el medio, o sea, todo lo que rodea la reacción, lo hace sobre el sistema es la reacción. Así que aquí hay un trabajo positivo y un calor negativo.